Materiales generados desde datos y energía cosechada del viento definen la capacidad humana actual. ¿Podría ser que el arma secreta del futuro la teja una criatura diminuta? A primera vista, los laboratorios sintéticos parecen dominar la innovación, pero en realidad, a través de las llanuras de China, los gusanos de seda operan bajo una disciplina de precisión científica absoluta. Se puede notar cómo emerge una bioindustria donde cada proceso se controla milimétricamente. Cada capullo es lo bastante pequeño para caber en la palma de una mano cerrada. Sin embargo, su estructura encierra una inmensa cadena de valor que conecta la moda con la medicina de vanguardia. Y esto no es el límite. La biotecnología transforma estos filamentos naturales en recursos técnicos críticos. Por eso, la seda está redefiniendo el tejido del siglo XXI, alejándose de su rol como simple símbolo del pasado. Se ve cómo la naturaleza y la tecnología avanzada se funden en una unidad operativa eficiente. El procesamiento industrial de estas fibras alcanza nuevos estándares. El ciclo productivo avanza hacia la siguiente fase de integración técnica. 500.000 toneladas de microfibras de plástico se liberan cada año desde la industria de tejidos sintéticos, filtrándose inexorablemente en los océanos y envenenando las fuentes de agua del mundo. Mientras esto ocurre, China presencia el poderoso renacimiento de una tradición de la ruta de la seda con 5.000 años de historia. El país produce anualmente más de 60.000 toneladas de seda cruda, controlando casi el 70% de la producción global. Pero esto es solo el comienzo. Como consecuencia financiera, el sector genera más de 5.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos por exportación. ¿Por qué se valora tanto la seda del gusano Bombyx mori frente a los polímeros modernos? El hilo parece tan ligero como el aire y meramente decorativo. La realidad física es que resulta varias veces más fuerte que el acero por peso, ofreciendo una resistencia mecánica sorprendente. Se puede notar la ausencia de residuos tóxicos, ya que la seda se descompone naturalmente sin dejar microplásticos, a diferencia de las fibras sintéticas persistentes. Millones de trabajadores rurales dependen de este tejido que forma la identidad económica y cultural de la nación. A primera vista, esto parece artesanía antigua, pero en realidad abarca desde fábricas de alta tecnología hasta las pasarelas de Hermès y Dior. Y esto no es el límite. China transforma así la fibra ancestral en el nuevo símbolo de la revolución de los biomateriales. 20.000 metros cuadrados de superficie cubren estas instalaciones en Sichuan, donde las modernas granjas de gusanos de seda operan como ecosistemas industriales autónomos. El techo aislado y el sistema de control de microclima integrado mantienen un entorno estable durante todo el año. A primera vista, la magnitud del edificio sugiere un almacén estático, pero en realidad alberga un ciclo biológico incesante y controlado. ¿Por qué se requiere una regulación digital tan estricta del ambiente interno? En el interior, filas de casas de cría de varios niveles se organizan en paralelo a lo largo de la nave. Esto asegura que cada factor, desde la iluminación hasta la pureza del aire, esté calculado para el crecimiento vital sin desviaciones. Se puede notar cómo los sensores digitales envían lecturas constantes al sistema central de datos para ajustar el entorno. Mantienen una temperatura ideal de 25 a 27 grados y una humedad de alrededor del 80%. Pero esto es solo el comienzo de la precisión técnica. Cada metro cuadrado está optimizado para alojar de 1.500 a 2.000 gusanos de seda. Crecen en perfecta sincronización dentro de un espacio impoluto. Los ventiladores automatizados y los suelos esterilizantes operan sin descanso bajo monitoreo en tiempo real. La granja se transforma en un laboratorio biológico a gran escala, donde la tecnología y la vida se mueven en absoluta precisión. Miles de millones de larvas dependen de una precisión absoluta dentro de esta cadena de producción cerrada.
¿Por qué las granjas especializadas se ubican pegadas a las instalaciones de cría? A primera vista, parece una simple decisión de transporte. Sin embargo, esta inmediatez asegura el valor nutricional más alto de las hojas de morera, su único alimento permitido. Cada mañana, cosechadoras mecánicas o agricultores seleccionan las ramas. Pero esto es solo el comienzo del protocolo. Se puede notar cómo la recolección se enfoca en las secciones medias e inferiores de la planta. Es allí donde los niveles de proteína y clorofila están en su apogeo técnico. Porque los gusanos nunca beben agua en su ciclo vital, absorben humedad solo del follaje. Las hojas van al área de procesamiento, donde se clasifican y secan suavemente. Se ve cómo el flujo de aire natural y fresco recorre el material vegetal. Transición al siguiente nivel. Por esta razón se elimina la humedad externa con rigor. Incluso una fina capa de rocío causaría hinchazón o enfermedades generalizadas en la colonia. Cada hoja de morera funciona como una unidad nutricional estandarizada. Esta base biológica permite hilar los hilos de seda más puros de la tierra, 25,000 veces su propio peso corporal. Esa es la asombrosa cantidad de morera que un solo gusano de seda consume durante su ciclo vital de aproximadamente 25 días. Una vez que las hojas cosechadas se secan por completo, se transportan rápidamente a la zona de cría para alimentar a millones de ejemplares en su etapa crucial. El objetivo es obtener la energía necesaria para hilar los hilos de seda más puros de la tierra. ¿Por qué se cortan las hojas en tamaños tan específicos según la edad del insecto? A primera vista, alimentar a las larvas parece una tarea simple de distribución masiva, pero en realidad el tamaño del corte determina la eficiencia exacta de su digestión. Las larvas jóvenes ingieren únicamente hojas suaves picadas en trozos minúsculos de medio centímetro. Por el contrario, los gusanos maduros requieren tiras más gruesas, de 3 a 4 centímetros de largo, para estimular biológicamente la producción de seda. Todo se vuelve más complejo dentro de la instalación. En el interior de las salas, con clima controlado, miles de bandejas apiladas contienen cientos de larvas en la misma fase de desarrollo. Se les alimenta de 4 a 5 veces al día en intervalos fijos para sincronizar su metabolismo y crecimiento. Tras cada ingesta, el sistema automatizado reduce la humedad al 70% para prevenir el moho. Y esto no es el límite del control ambiental, porque el sistema debe revertir las condiciones inmediatamente después para continuar el proceso. Se puede notar cómo la humedad se eleva de nuevo al 80% para facilitar la digestión. Bajo la luz suave y difusa, el único sonido que permanece es el crujido constante de las hojas, una respiración rítmica de la naturaleza antes de la transformación. 24 grados centígrados es la marca térmica exacta, fijada por el sistema automatizado. ¿Por qué se ajusta el clima con tanta precisión en este momento? El suave susurro de las hojas se apaga, dejando un silencio cargado de anticipación bajo la luz difusa. Esto es necesario porque las glándulas de seda requieren una humedad estabilizada al 75% para operar a plena potencia. Se puede notar cómo los cuerpos de los gusanos se vuelven de un blanco translúcido, pareciendo tan delicados como la niebla. A primera vista, la sala parece entrar en un reposo tranquilo, pero en realidad, millones de larvas generan una leve calidez y movimiento en los bastidores de bambú o plástico de múltiples capas. Cada gusano se asegura y comienza a mover su cabeza en un elegante patrón en forma de 8, pero esto es solo el comienzo. La proteína líquida que secretan se solidifica al instante, creando un hilo de 10 micrones de grosor que puede estirarse hasta 1200 metros. Durante las próximas 48 a 72 horas, la coreografía sincronizada continúa tejiendo sin descanso. El resultado final es un mar de capullos blancos, cada uno de 2 a 3 gramos de peso,
donde la vida se reescribe en el lenguaje silencioso de la seda. Millones de capullos blancos cubren las granjas del sur, pero el norte escribe un capítulo diferente con la seda tusa. ¿Por qué este material es el símbolo de la seda salvaje? A primera vista, ambos procesos parecen buscar el mismo resultado textil, pero en realidad, tusa produce hilos dorados de 2 a 3 veces más fuertes que la seda doméstica. Las instalaciones operan en un formato semiabierto, uniendo luz natural con sistemas climáticos automatizados. Pero esto es solo el comienzo. 26 grados de temperatura y 70% de humedad mantienen las jaulas de polillas preservadas de la temporada anterior. Esto asegura su vitalidad y fertilidad máxima al recrear el hábitat forestal. Los sistemas controlan el ambiente estrictamente para la siguiente fase. Se puede notar cómo las polillas vuelan y se aparean libremente al ser liberadas en los estantes colgantes. Tras 3 a 5 días, los agricultores sacuden suavemente los marcos con varas de bambú para dispersar el polen y aumentar la fertilización. Todo se vuelve más complejo, porque las larvas se crían por separado y comen hojas de roble, olmo o manzana silvestre. Por eso los taninos de la dieta dan a la seda tusa su tono dorado y fuerza excepcional. Se ve cómo la nutrición define la calidad física de la fibra. El proceso cobra fuerza. 50 a 60 días dura el ciclo de crecimiento, casi el doble que los gusanos domésticos. Se permite completar la metamorfosis para la diversidad genética, evitando la cosecha temprana habitual. La sostenibilidad a largo plazo se asegura mediante este respeto al tiempo natural. Y esto no es el límite. La cámara se desliza por las densas fibras de brillo natural y origen salvaje. Los artesanos veneran esta seda del bosque para el arte de lujo. El material queda listo para su uso. «72 horas exactas transcurren desde que los gusanos de seda dejan de hilar hasta que comienza la primera recolección. El tono blanco marfil cubre los bastidores de cría mientras la granja entra en un ritmo silencioso, pero lleno de urgencia. ¿Por qué es tan crítico esperar este intervalo preciso antes de retirar el material? A simple vista, los capullos parecen listos mucho antes del plazo establecido. Sin embargo, este tiempo asegura que la humedad interna descienda por debajo del 12% y la dureza alcance entre 0,3 y 0,4 newtons. Antiguamente, cada capullo debía separarse delicadamente a mano, tomando hasta 8 horas para procesar apenas 10.000 unidades. Se puede notar el cambio radical con la llegada de los sistemas mecánicos compactos que han reemplazado esa labor manual. Un elevador hidráulico de 300 kilos levanta y baja los bastidores sobre cintas transportadoras que se mueven a 10 metros por minuto. Pero esto es solo el comienzo de la automatización moderna. Los separadores semiautomáticos trabajan sin descanso utilizando una vibración de 80 a 2 hercios y presión de aire precisa. A primera vista, la separación mecánica parece un proceso agresivo para un material tan fino, pero en realidad el sistema está calibrado para no dañar las frágiles fibras de seda de 10 micras. Decenas de miles de capullos se procesan en cuestión de minutos. Todo se vuelve más eficiente en esta etapa. Como consecuencia, la eficiencia de la cosecha aumenta 10 veces, mientras que el desperdicio cae por debajo del 2%. El zumbido de la maquinaria se mezcla con el leve crujido de los capullos secos, marcando el pulso de la producción de seda. Entonces, 0,4 milímetros es el espesor máximo permitido para la cáscara de un capullo destinado a la línea de producción de seda de alta calidad. Tras abandonar la granja, las bandejas repletas de capullos se trasladan al área de clasificación manual, un lugar donde cada movimiento exige ojos agudos y una paciencia inquebrantable. Sobre largas mesas de bambú cubiertas con una malla fina,
los trabajadores extienden capas delgadas de material para inspeccionarlas cuidadosamente bajo la luz natural, evaluando su uniformidad, brillo y estructura. Solo aquellos ejemplares perfectamente redondeados, lisos en la superficie y con el grosor exacto de cáscara entre 0,4 y 0,6 milímetros son seleccionados, garantizando que la pureza de cada hilo alcance una precisión casi perfecta. ¿Por qué se confía una tarea tan crítica a la visión humana en lugar de usar escáneres digitales? A simple vista, la tecnología moderna podría procesar los lotes con mayor velocidad que los operarios. Sin embargo, solo la experiencia acumulada durante años permite detectar las sutilezas en el brillo y la textura que aseguran la integridad estructural de la fibra. Para evitar que las larvas en el interior maduren hasta convertirse en polillas y dañen la estructura del capullo al salir, los trabajadores detienen su ciclo vital inmediatamente después de la clasificación. Esta es una etapa crucial que determina la integridad final de las fibras de seda. Se emplean métodos precisos como el calentamiento por vapor, el secado con aire caliente o la inmersión en agua a temperaturas de 85 a 95 grados. Se puede notar cómo cada lote se agita suavemente para asegurar una distribución uniforme del calor sin deformar la delicada capa externa. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física del material. El calor no solo detiene la metamorfosis biológica, sino que también esteriliza y estabiliza la proteína de la seda, manteniendo las fibras internas suaves, fuertes y duraderas para el procesamiento futuro. Desde el área de tratamiento térmico, los capullos secos se transfieren directamente a una hilera de cuencos de agua tibia que liberan un vapor constante y suave. Aquí, la capa de sericina que recubre las fibras comienza a despertar en agua mantenida rigurosamente entre 65 y 90 grados. Un sistema de agitación ligera mantiene cada capullo totalmente sumergido, permitiendo que la cáscara se ablande gradualmente y adquiera un brillo brumoso. Al tocar la superficie, esta ya no se siente quebradiza, sino ligeramente elástica, una señal clara de que las fibras internas están listas para la etapa más delicada del proceso. La atmósfera de la fábrica se mueve ahora en armonía con el ritmo del vapor y el metal, fusionando el suave hervor del agua con el zumbido constante de los carretes giratorios. A primera vista, los cepillos circulares en los cuencos a 90 grados parecen simplemente limpiar la superficie de los capullos, pero en realidad están realizando una búsqueda de precisión micrométrica para encontrar el cabo suelto del hilo. Este filamento tiene un grosor de solo 10 micrones, siendo casi invisible al ojo humano sin asistencia. Una vez que se encuentra el extremo, los trabajadores lo guían rápidamente hacia la máquina devanadora, donde accionamientos sincronizados tiran de las hebras en un ritmo perfecto. Hilos de 5 a 10 capullos se combinan, se estiran uniformemente y se enrollan en carretes a una velocidad de 300 metros por minuto. Se ve cómo cada rotación capta la luz con un destello plateado, mientras la seda fina fluye a través de los rodillos como metal líquido. En promedio, un solo capullo rinde unos 1000 metros de hilo continuo y se requieren aproximadamente 3000 capullos para producir apenas medio kilogramo de seda cruda. Para convertirse en seda impecable, los hilos brillantes pasan a través de las máquinas de hilado, donde cada hebra fina es torcida por usos que giran a entre 6000 y 8000 revoluciones por minuto. En el espacio tranquilo, el zumbido de los rodillos y el suave siseo del vapor llenan el aire, mientras grupos de delicados filamentos se entrelazan, formando una estructura uniforme y duradera. En esta etapa, los artesanos pueden mezclar fibras de diferentes capullos para crear variaciones en el grosor o el brillo. El arte reside en la relación de torsión. Mientras que la lana requiere un giro apretado, la seda necesita solo una torsión suave, suficiente para unificar las hebras preservando su caída elegante.
Más adelante, se complica la química del proceso. Cuando los carretes de hilado se detienen, los paquetes brillantes se trasladan al área de desgomado, donde el agua, el calor y la química se mezclan en un ritual de purificación. En cuencos mantenidos a entre 60 y 70 grados, una solución alcalina suave disuelve lentamente la capa externa de sericina que aún queda. Debajo de la suave niebla del vapor, se puede observar cómo los hilos revelan un núcleo vítreo y luminoso que se siente casi ingrávido al tacto. Liberada de su recubrimiento, la seda se transforma de una fibra cruda en un material vivo, puro y radiante. Para añadir color a este viaje, los hilos se llevan a la sección de teñido, donde el vapor y los aromas herbales se mezclan en un ambiente cálido. En baños profundos mantenidos a entre 80 y 90 grados, los tintes naturales extraídos de hojas de índigo, cáscaras de granada, palo de rosa o raíces de rubia penetran lentamente en cada fibra. Los paquetes sedosos se empapan durante 4 a 6 horas, agitados suavemente para dejar que el color llegue hasta el núcleo, creando un tono claro y una vitalidad duradera. En los talleres tradicionales, este antiguo oficio de teñido sigue siendo el alma de los patrones de ikat y brocado, donde cada tono nace de la tierra. Tras absorber los tintes, los hilos brillantes se trasladan al área de tejido, la etapa final de su larga transformación técnica. Dentro de un espacio que brilla con luz reflejada, los telares comienzan a moverse y su traqueteo rítmico resuena como el latido de la fábrica. Dependiendo del propósito y la tradición, la seda puede tejerse en telares de bambú hechos a mano o en máquinas industriales que operan con precisión milimétrica. Cada paso suave de la lanzadera es un pulso de creatividad y paciencia, convirtiendo hilos frágiles en formas fluidas y continuas. En los talleres modernos, miles de fibras se mueven en perfecta armonía bajo control digital, entrelazándose y brillando bajo la luz. Aquí, la seda no solo se teje en tela, sino que se integra en una historia de resistencia técnica y arte, donde la habilidad humana y el ritmo mecánico se unen para dar nacimiento a algo atemporal. El material procesado queda así listo para su uso final en el mundo textil, completando su ciclo de refinamiento sin prisa. $5,000 años de historia técnica respaldan este filamento continuo. ¿Por qué la industria sigue dependiendo de un proceso biológico tan complejo? A primera vista, los polímeros sintéticos parecen más eficientes y rápidos de producir, pero en realidad, la resistencia a la tracción de esta fibra natural es inigualable en su relación resistencia-peso. Se puede notar el brillo prismático cuando la luz golpea la superficie triangular de la fibra limpia. Una criatura minúscula teje la estructura con absoluta precisión, creando un material suave al tacto, pero mecánicamente robusto. Más adelante se complica. La tecnología actual debe integrar esta delicada herencia biológica en nuevos compuestos industriales de alto rendimiento. El hilo milenario avanza así hacia futuras aplicaciones técnicas.